Estamos en comunicación con el padre Ricardo Carrizo, integrante del grupo de curas en Opción por los Pobres, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Pablo Yumato le habla. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Saludos también a tus compañeros y compañeras. Muchas gracias por atendernos, padre. Está en línea, ¿no? Sí, yo escucho. Perfecto. Estoy escuchando. En un momento pensé que lo habíamos perdido. Dije, chao, ¿qué pasó acá? Bueno, a ver. Antes que nada, quería preguntarle ¿qué le pareció la elección de este nuevo Papa y por qué cree que lo escogieron teniendo en cuenta las disputas internas que existen en el Vaticano. Bueno, a ver, en lo personal reconozco que los primeros 10 minutos no estaba muy conforme, claro. Porque te decían Papa Yankee y ya empezamos con problemas. Claro, sí. Claro, arrancamos con el podado. Después cuando la primera imagen, cuando él aparece vestido con toda esa ropa que Francisco en su momento no quiso, dije, bueno, estamos posiblemente volviendo atrás, pero ya cuando empezó con su nombre y habló en castellano y después empezó a circular muy rápido, sobre todo entre nosotros, información de él. El obispo auxiliar de Quilmes lo conoce porque estuvo en Perú muchos años. Mira. Y la verdad que nos empezó a hablar muy bien, entonces ya como que la mirada cambió y yo admito mi prejuicio inicial de los 10 primeros minutos. Pero me parece que si hay algo interesante en esta elección, cosa que hay algo que hay que tener muy en claro. ¿Qué es lo que pasó dentro del cónclave? No lo sabemos y no lo sabremos nunca, y todo es especulación de los medios, porque nunca se sabe exactamente qué es lo que pasó dentro de un cónclave por el juramento bajo excomunión que firmaron cada cardenal en cada cónclave en toda la historia de la Iglesia. Después todo el resto son rosca, historias, pensamientos y qué sé yo, pero en realidad lo que sí se puede decir, o me parece a mí que podemos advertir, que este nuevo Papa ha tenido una especie de consenso con los más conservadores y con los más francisquitas, porque si no era difícil que hubiera salido en relación de los números que había. Dicho esto, el nombre también dice mucho, sí. Porque León, ¿quién fue León? Sacando la lista de los papas, León fue el discípulo más querido por Francisco, por San Francisco de Asís, pero ya eso marca una punta, ¿entendés? Sí. Obviamente venimos de un Papa Francisco y el que lo sucede es un León, o sea, hay una especie de sucesión no implícita. Sí. El número 14, bueno, es siguiendo a León XIII, que León XIII renovó la Iglesia en la época de 1800 con la Rerum Novarum, donde enfrentó toda la cuestión de los extremos tanto liberales como comunistas en cuanto a la explotación del trabajo o de los bienes. Y la Rerum Novarum sale un poco a enfrentar eso y a marcar la importancia de los sindicatos, la importancia de la justicia social, la importancia de la no explotación del hombre, de los salarios justos, todo lo que significa la justicia social de una manera fuerte y muy importante. Ahora, por lo tanto, se conecta con León XIII en base a la doctrina social de la Iglesia, y que además indica una continuidad del legado Francisco, pero desde una mirada socialmente profética. ¿Esto qué significa? Que para nosotros lo profético es aquel que habla en nombre de Dios denunciando sobre todo las injusticias que estamos viviendo. Bueno, Francisco se enfrentó a los poderes no solo el San Francisco antiguo, sino el Papa Francisco, y este Papa ya venía enfrentado con Trump, sobre todo con el tema migrantes. Sí, claro. Entonces ya vas viendo que hay unas cuestiones ahí interesantes. Y un dato para la Argentina, que por ahí desde lo que es más religioso que otra cosa, León XIII, sí. El 8 de mayo de 1887 coronó a la Virgen de Luján, la nombró señora y patrona de la Argentina. Mira. Y fue elegido un 8 de mayo, ¿no? Digamos, mira, uno puede decir, sí. Quiero creer. No, yo quiero creer, ¿entendés? Claro, o sea, me parece que acá hay muchas cosas que son muy interesantes. Estuvo en Argentina varias veces como superior de los agustinos. De hecho, está circulando una foto
de Bergoglio, cardenal, y Robert Prevost como principal de los agustinos celebrando misa, o sea que ya se conocían. Francisco lo sacó como obispo de Perú para llevárselo a Roma y ponerlo en un puesto muy clave, que es el dicasterio de los obispos. Es el lugar específico donde se decide quién va a ser nombrado obispo o no, en especial para Latinoamérica, por el conocimiento que tenía, que aunque su nacionalidad inicial fue una cuestión circunstancial, porque él es hijo de migrantes, su madre española creo y el padre francés, o al revés, pero la cuestión que él conoce bien el tema migrante, y él cuando se ordenó, entró a la congregación de los agustinos y se ordenó, se vino a Perú y empezó primero en la Amazonía, la zona más pobre y más alejada de toda ciudad, de toda tecnología, y después fue a Perú, a este pueblo, y de ahí teníamos imágenes y comentarios de cómo servía a los pobres, cómo atendía, siendo obispo, atendía las mesas. O sea, en definitiva, yo creo que con cierto grado de moderación, para no generar conflictos con los más conservadores, yo creo que va a seguir muchas cosas de Francisco, mejorará sobre todo en lo que hace al gobierno del Vaticano, que él conoce bien y que, por lo que sabemos, tiene buen manejo de las relaciones dentro de un gobierno. Sabe que me da la sensación de que Francisco hizo tan bien su trabajo papal, podríamos decirlo, que dejó de alguna manera conformada una posibilidad importante de sucesión. Trabajó para el después. Y vos sabés que en muchos, en las redes sociales se planteaba esto como cómo nos cuesta a los argentinos, sobre todo el peronismo, plantear algo parecido, ¿no? Teníamos un papa peronista que dejó todo preparado para todo su legado, bueno, para que lo tomara alguien más o menos que pensara parecido a él y que llevara adelante su legado. En el peronismo eso cuesta más, ¿no? En el análisis que vos hacés, que es correcto, en ese análisis te faltó un pequeño dato no menor. A ver. Peronista y jesuita. Claro, bueno, sí, está bien. Ese ser jesuita también le dio una impronta muy especial a Francisco para poder organizar y armar. O sea, vos fíjate que era mucho más importante los gestos que hacía Francisco más que las palabras, ¿no? Y en lo que hace a la Argentina en particular, fíjate cómo él hablaba para todo el mundo, pero acá en Argentina entendíamos perfectamente cuando hablaba de nosotros, claro, las imágenes con algunos políticos, las caras, los rostros. Las caras con Macri, me acuerdo, fueron espectaculares. Sí, pero claramente porque Francisco no les permitió que lo vieran o que hicieran rollo con él. Ahí la Pitovelo fue allá siendo Francisco, y no hay una foto de esa visita formal que hubo entre la Pitovelo y Francisco, ni siquiera del oficialismo como para decir miren. Así que imagínate lo que debe haber sido esa reunión, para que ni siquiera entonces, digamos, esa estrategia de Francisco, que bien como decís, supo, porque porque pensar hacia adelante te permite también organizar qué puede pasar, lo que puede suceder. Que Francisco haya ordenado las 3/4 partes de los cardenales que terminaban siendo votables, claro, y votadores, aunque no garantiza que eso pudiera ser, también es importante. Pero bueno, fíjate que todo el mundo hablaba de una lista de cardenales y ni existía. Claro. No, y aparte sabemos bien la fuerza que tiene el Opus Dei, los papables, los cardenales de Estados Unidos, que estaban haciendo mucha presión porque ahora les tocaba a ellos. Ya tuvieron un padre progresista, decían, ahora nos toca a nosotros. Y esa fue una disputa importante que había en el Vaticano, y que haya salido alguien que tuviera más o menos la postura tan parecida a la de Francisco, la verdad que fue milagroso, ya que vamos a utilizar el término.
Está circulando un meme muy simpático que está Francisco sentado en su trono apoyando la mano en el mentón pensando y dice, ¿y si les mando un peruano camuflado de estadounidense? Claro. Dale, llama, dale, ¿viste? O sea, esas cosas del ingenio popular que son interesantes. Pero bueno, lo importante, mira, igualmente, a pesar de todo esto bueno que vemos, en la cancha se ven los pingos. Obvio. Interesante va a ser cuando empiece sus predicaciones próximas, por dónde va, qué es lo que encara, qué es lo que dice. Supongo que en algunos meses aparecerá su primer libro con encíclica, algo así, ¿no? Encíclica, sí. Su hoja de ruta pastoral, ¿no? Como fue el Evangelio Nuncianti el Evangelio Gaudium de Francisco, que eso marcó una pauta de por dónde iba su iglesia, y después, bueno, ir viendo cómo reacciona todo. Lo otro interesante que si no hay otra cuestión, Dios mediante, tenemos papa para un buen rato. Sí, porque es joven, 69 creo que tiene. Es joven, claro. Entonces, te imaginas que posiblemente tengamos papa para muchos años. También pensemos que con Francisco y con Juan Pablo I pensamos tener papa para mucho tiempo, y duró un mes y pico hasta que le apareció el tecito. Pero bueno. Bueno, estás diciendo algo interesante. Puede pasar cualquier cosa, decís vos. Puede pasar cualquier cosa, claro. Pero bueno, confiemos. Yo, la verdad que estoy contento de que escucharon al Espíritu Santo los cardenales y también que haya salido bastante rápido la votación. Sí. Creo que marca cosas, marca hechos. Y bueno, hay que esperar, ¿no? Bien. Hay que esperar, Mira, si hay algo que la Iglesia tiene muy claro a lo largo de su historia es que tiene tiempo, ¿entendés? Y obvio, claro. Tiene tiempo. Sin duda. Esto hace que a veces corra por detrás de muchas cosas, pero bueno, hay que esperar cómo va a trabajar, si va con como mandó Francisco, Padre, cómo serán los obispos y cardenales que irá profundizando, y sobre todo cómo va a trabajar el tema de la justicia social y la doctrina social en este mundo muy derechizado como el que tenemos. Y me parece que la clave va a estar si puede concretar la reforma estructural de la Curia Vaticana, como estuvo intentando Francisco y que le costó mucho y en definitiva no llegó a terminar. De hecho, y por último me parece que, discúlpame, pero me parece que estos ejes, me parece que la relación con el colectivo LGTBI, los matrimonios irregulares y los distintos espacios que Francisco abrió puertas, cómo las pueda mantener y lograr que haya mejor consenso a nivel universal de la Iglesia. Perfecto. Bueno, a ver, me encanta todo lo que planteó en relación a este nuevo Papa. Ojalá, como usted dice, sea el mejor Papa posible. En la cancha se ven los pingos, así que veremos en breve cómo sigue su papado. Pero bueno, lo cambio de tema un poquito nada más. Usted sabe de los acontecimientos que se dieron el miércoles pasado en la marcha de los jubilados. Le pegaron a un colega suyo, ¿sí? Al padre Paco Olveira. No sé, le dejaron sangrando un ojo. Y el padre Paco dijo, el miércoles que viene estaría bueno que vengan más curas, que vengan monjas e incluso obispos. ¿Cómo viene la mano? ¿Sabe algo acerca de lo que se está preparando para el miércoles que viene? Sí, a ver, primero vamos por parte. Acá no importa que si le pegaron o no a Paco, que en realidad lo que fue, le hicieron un pequeño lastimadura en la ceja, y como es una zona que sangra mucho, claro. Eso parece mucho, por eso es mucho más fuerte. Pero acá no importa la figura de Paco, ni que haya sido Paco, ni que es un cura. Acá importa a todos los que fueron castigados, reprimidos, golpeados, lastimados, que no son conocidos, que no tienen un nombre por lo cual se hace tanta difusión, que son todo el resto de los jubilados, ¿no? Digamos, sí, obvio, no, está claro. El mismo Paco lo decía, sí. ¿Viste? Acá no importa que me hicieron a mí, pero acá lo que importa es lo que está pasando con el resto. Muchos de nosotros acompañamos esta marcha los miércoles. Yo este miércoles en particular, por unas cuestiones de salud personal, no pude estar, pero muchos hemos ido muchísimos miércoles, hemos estado ahí en primera fila, y a raíz de esto que Paco decía, estamos abriendo en común abriéndonos a la mesa ecuménica, abriéndonos con la mesa ecuménica. La mesa ecuménica se conformó desde el año pasado
que son un montón de iglesias cristianas de distintas raíces, junto con los católicos, y armar un frente de trabajo en común frente a alguien que invoca la fuerza del cielo y que no sabe ni qué son las fuerzas del cielo, y que encima lo que hace es todo lo contrario a lo que nosotros creemos como aquello que viene de Dios. Entonces, estuvimos todo el año pasado haciendo actos frente al Ministerio de Desarrollo de Capital Inhumano, donde rezábamos por la gente, pedíamos por el trabajo, convocando a distintas instancias, y bueno, estamos conformando esto para a partir del miércoles seguir y ver cómo aumentamos. Ojalá los obispos pudieran sumarse, porque eso también te da una garantía de peso, si querés hasta político, para que estén ahí y tratar en lo posible de evitar la violencia institucional que genera la Bullrich con su sistema represivo y perverso sobre aquellos que son los más débiles, porque en definitiva los viejos, los jubilados, son los más débiles de nuestro esquema, y que en el fondo ni siquiera por razón política, por picardía política, si a los viejos de movida los hubieran dejado marchar, dar vuelta al Congreso y seguir, nada de esto hubiera pasado. Y en cambio son tan torpes, tan burdos, tan inútiles, que generaron esta represión que lo que hizo se hizo en contra, y generaron las marchas masivas que hicieron. Desde ese lado, bienvenido sea, porque permitió visibilizar todo un dolor y un sufrimiento y un costo político que, bueno, este gobierno es perverso y le importa nada el costo político, porque se ríen de la gente, disfrutan con el dolor ajeno, y la perversidad con la que se manejan en todos los aspectos está clara y a las luces vistas. Pero bueno, la idea es tratar de seguir acompañando, de tratar de seguir sumando, no dejar a los viejos solos, y que se sume más gente. Yo muchas veces me encontré con referentes de las universidades que le decía, che, loco, nosotros nos sumamos a las marchas de ustedes, los acompañamos, pero cuando hicimos marcha por los comedores, la verdad que nadie estuvo, no hubo marchas por los comedores populares como debería haber sido. Bueno, por lo menos con los viejos vengan y estén, porque cuanto más somos, cuanto más podamos sumar, cuanto más y evitar que suceda. Fíjate que cuanto más masiva es la marcha, menos conflictos hay. Sí, Conflictos no hay. Reprimen, no hay gases, nada. Pareciera que no estuvieran. Exacto, y los intentos que hubo de meter algún infiltrado, la misma gente los detectó y los corrió, y con eso se evitaron provocaciones para generar disturbios. Así Padre, que bueno. Una curiosidad nomás. ¿En dónde ejerce sus servicios apostólicos? Si quiere ir alguien a una misa suya, ¿a dónde lo puede ir a ver? Mirá, yo estoy en dos parroquias. Una es San Juan Bautista de Bernal Oeste, y la otra es Divina Providencia del Cruce de Varela. Bien. La de San Juan Bautista, cuando el obispo me pidió que diera una mano en la del Cruce de Varela, le pedí que quedarme con todo el laburo social que vengo haciendo ahí en esa parroquia, porque me es más fácil que trasladarle a otra persona todos los contactos, todas las comunicaciones. Un detalle, yo tenía 5 comedores en esa parroquia y nunca la Petovelo ni su gente me llamó para corroborar que estos comedores existieran. De hecho, un par tuvimos que cerrarlo por falta de alimentos, nosotros lo sostenemos como podemos. Estas cosas, ¿viste? O sea, la mentira burda de decir de que eran comedores fantasmas, yo te puedo decir que son claras, porque todos los papeles, toda la mercadería que vino del Ministerio de Acción Social de Nación en los gobiernos anteriores, aún en el macrista, venían a mi nombre, con mis teléfonos, con mis datos, o sea, tienen todos los datos míos y nunca llamaron. Entonces, la mentira esa de que llamaron y que no había nadie o que no existían, bueno, yo te puedo asegurar que eso fue una mentira burda del gobierno y de la gestión de la Petovelo, que es una mujer infame, sin corazón, y que disfruta burlándose de los pobres. Y la otra como todo el gobierno, como todos los integrantes del gobierno. Sí, como todo el gobierno. Obvio. Y la otra parroquia en la que estoy más activo es la Virgen Divina Providencia, en el Cruce Varela, donde, bueno, estamos ahí acompañando otro montón de instancias con sus capillas. Bien. En fin,
Yo para que la gente lo ubique, ¿no? Y capaz que son vecinos suyos y no lo sabía, entonces por lo menos que sepa. No, está bien. A ver, lo importante, lo importante no es el cura, quien sea, sino el importante, coherente con el Evangelio de Cristo, coherente con lo que uno aprendió, coherente con las enseñanzas de Mujica, que mañana se cumplen 51 años de su asesinato, coherente con Angelelli, con los Martín Riojano, con mi obispo, con los curas tercermundistas también, aquí está. Con el movimiento del tercer mundo, con los pocos curas que quedan de aquella época, exacto, que seguimos en contacto con ellos, pero ya muy mayores. Jorge Nova, que fue mi obispo, el que me ordenó, mirá, y que con el que aprendí muchísimo, y que fue un tipo muy comprometido, junto con de Nevares y con se me fue el de Viedma, Gesaine, sí. En fin, bueno, digamos, uno abrevó de todo eso. Marcelo Colombo, ahora presidente de la Conferencia Episcopal, éramos compañeros de seminario, o sea que te imaginas que conocemos y que venimos de esa escuela. Bien. Así que, bueno, ahí está. Quizá vaya el miércoles entonces. No, yo tengo previsto ir al miércoles. No, el Colombo digo. Ojalá, lo que pasa es que hay que reconocer que el Colombo también tiene su arquidiócesis en Mendoza, y también tiene que atender eso. Obvio. A ver, si está en Buenos Aires, no estaría mal que viniera. En algún momento le hemos mandado mensajes y qué sé yo, pero también entiendo esto, ¿viste? El obispo también está... La verdad que sería un suceso histórico impresionante que vayan un par de obispos y me muero. Estaría brillante. Y quizás sucede, guarda. Pero García Cuerva, que él salió de los curas villeros, ¿me entendés? Sí. García Cuerva, que de la arquidiócesis de Buenos Aires, que tiene su sede acá, que no tiene que andar viajando porque está acá, no estaría mal que se hiciera presente, que el resto de los curas villeros también se hagan presentes, ¿viste? Bueno, Toto de Beria sí está, porque nos vemos con él, ¿viste? Pero tengo que ir cortando, pero le agradezco infinitamente esta charla, le prometo que lo vamos a volver a llamar. Quiero que me cuente cuáles son las diferencias entre los curas de Opción por los Pobres y los curas villeros, porque no la entiendo, pero bueno, algún día me lo va a contar. Y bueno, le agradezco infinitamente esta conversación y ojalá que el miércoles realmente sea una marcha importante donde vayan muchos religiosos, sobre todo de la fe católica, y que obviamente no se engendre violencia, ¿no? Que es lo que queremos evitar todo el tiempo, y que los cuiden más a los jubilados. Y después ojalá que les paguen mejor, que eso ya sería un milagro. Pero bueno, le agradezco mucho esta charla, padre. No hay problema, tomo la posta de lo que me decís de hablar de curas villeros y curas de Opción por los Pobres. No somos distintos, pero no estamos distantes. Bien. Así que, pero un día podemos charlar más largo y tendido de eso, porque no es algo para... Bueno. La quede muy claro en la gente. Perfecto. Muchas gracias por la convocatoria, abrazo enorme, y que mañana, que es el Buen Pastor, en nuestra feligresía, celebramos este nuevo pastor que tenemos, celebramos la vida entregada de Francisco y celebramos que podamos seguir teniendo un compromiso firme con los más pobres, con los que más necesitan, y que podamos ayudarlos a luchar por su dignidad, no por la pobreza, sino para que puedan recuperar los derechos que supieron tener y que fueron arrebatados. Exactamente. Y que fueron arrebatados por gobierno que solo les interesa el egoísmo, una planilla Excel, y que poco les importa la justicia social, como lo han declarado públicamente. Abrazo enorme y muchas gracias. Abrazo grande, padre, que esté muy bien, muy amable. Bueno, ustedes lo escucharon, era el padre Ricardo Carrizo, que estuvo aquí en La Excepción a la Regla.